llama Formados en el Proceso. Creo que creemos todos que Dios nos prepara y nos lleva por un proceso para mejor y cambiar y transformar nuestra vida. Pero vamos a orar para que Dios tome el control de esta palabra que va a traer a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias, Padre. Señor, entregamos este servicio, entregamos esta palabra. Que seas tú tocando cada corazón, declarando libertad en este lugar, declarando que tu palabra caerá en tierra fértil, Señor, y dará fruto al 100%. Por fe lo creemos, lo aceptamos, Señor, y que seas tú ministrándonos, Señor, hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Señor, quita todo pensamiento, atamos al hombre fuerte, lo echamos fuera. Declaramos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros y sobre todas las cosas ministrando nuestros corazones. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Hermanos, esta serie que vamos a comenzar se llama Formados en el Proceso. Y en el punto número 1 de hoy, de lo que vamos a estar hablando de esta serie, es el proceso también es parte del propósito. El proceso también es parte del propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y quiero que abran sus Biblias, Santiago capítulo 1, versos del 3 y 4. Santiago capítulo 1, versos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no solamente está interesado, Señor, en llevarnos por un proceso. Él está interesado en llevarnos en el lugar que Él quiere que lleguemos. Está interesado en formar en ti la persona que necesitas ser para cuando llegues al lugar. No es llegar a rastras, no es llegar sin fuerza, no es tratar de cumplir y llegar, no. Si vas a llegar en el proceso en el cual Dios te va a trabajar contigo, es porque vas a llegar bien a través de todo este proceso. Es el fin que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de llevarte al lugar que preparó para ti, porque todos sabemos que Dios tiene un lugar, ¿lo creen? ¿No lo creen? ¿Hay o no hay un propósito para ti en esta vida? Dios tiene un propósito grande para ti en esta vida, por si no lo crees. Pero Él te quiere preparar. Dios muchas veces te lleva al lugar donde puede prepararse, porque eso es lo que Él quiere. Pero ¿qué está sucediendo? Y quiero que presten atención porque le dijo algo muy importante en Santiago. Vivimos en este mundo que nos enseña que todo tiene que ser rápido, ¿sí o no? Es más, si nosotros vemos todo lo que es la evolución de lo que está sucediendo, ya un teléfono se queda obsoleto prácticamente en cuestiones de meses. Ya sale otro teléfono, sale otra tecnología, sale otra IA. Queremos, de cierta manera, el mundo lo que nos quiere vender es que todo sea rápido, queremos respuestas rápidas, queremos resultados rápidos, queremos soluciones rápidas, queremos promociones rápidas, queremos que Dios abra la puerta hoy mismo, en este instante. Queremos que Dios conteste nuestras oraciones, queremos que la situación cambie en este instante. Y cuando algo tarda, pensamos que algo está mal. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo primero que nos viene a nuestra mente? Dios se olvidó de mí. Quizás no era su voluntad. Quizás perdí mi oportunidad. Pero cuando estudiamos la Biblia, encontramos algo completamente diferente. Dios trabaja con los tiempos. Hermano,
hermano, no me voy a cansar de decir esto. Para Dios un día son 1000, 10.000 un día. Dios, para Él no hay tiempo. Dios trabaja, hermanos, con nosotros por temporada. Y muchas veces entre las promesas y el cumplimiento existe un proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entre la unción y el trono estaba el desierto. Entre Egipto y Canaán, ¿qué es lo que había? Un desierto. Entre la promesa de Abraham y el nacimiento de Isaac, hubieron años de espera. Y muchas veces queremos recibir lo que Dios prometió sin permitir que Dios forme primeramente la persona y el carácter que Él quiere para nosotros. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué es que Él quiere primero prepararnos? ¿Por qué Él quiere cambiarnos? ¿Por qué Él quiere transformarnos? Porque Él quiere lo mejor primero para nosotros, ¿sí o no? Y Él quiere que cuando lleguemos al lugar donde ya Él estableció, donde ya está para ti, el propósito que Él creó para ti, no es que llegaste ni en el día de mañana renunciaste. Cuando Dios te lleva a los lugares y te da los propósitos para que tú permanezcas en Él, no es para renunciar, es para que tú te mantengas. Queremos el destino, pero no queremos el proceso. Queremos la bendición, pero no queremos la preparación. Queremos el resultado, pero no queremos la transformación. Y andamos viviendo un mundo que nos presenta muchas cosas muy fáciles y en procesos muy cortos. Usted lo mira en internet, en la televisión, en la radio. Venga a este taller y te vamos a enseñar los 5 puntos más importantes donde tú vas a ser millonario. ¿O estoy equivocado? El mundo lo que te vende es todo rápido. Te voy a dar un taller, te voy a enseñar y en cuestiones de meses vas a encontrar que vas a ser un millonario. Y la mayoría de las veces que el mundo nos vende cosas siempre va a tener que ver con varias cosas. Una, el poder, y la otra, el dinero. ¿Sí o no? Entonces el mundo nos vende sueños irreales, nos dice, si lo quieres, lo puedes lograr. Claro que sí, que tú sí puedes. Vente a este curso, pasa a este curso, ve a este taller, toma esto, toma aquello, paga, porque siempre va a haber un beneficio, siempre va a haber un cobro, siempre va a haber algo que tienes que pagar. Hermano, y a veces despreciamos lo que Dios hizo por nosotros, que no tenemos que poner ni un centavo, ni una pizca de esfuerzo, y es por gracia, y no lo valoramos. Por gracia estamos hoy aquí. Haz lo que te haga feliz, confía en ti mismo, ve por lo que quieres, pero el reino de Dios funciona completamente diferente. El mundo te dice, confía en mí, confía en ti, y Dios te dice, confía en mí. El mundo te dice, haz tu voluntad, tú tienes tu propia verdad, tú lo puedes lograr, y el Señor te dice, busca tu voluntad. El mundo te dice, todo rápido, vas a llegar rápido, y Dios te dice, déjame preparar. Y si no tenemos cuidado, hermanos, podemos terminar persiguiendo sueños que Dios nunca puso en ti, o sueños que no son para ti. Y podemos llamar bueno a lo que Dios llama malo, hermanos. Y podemos terminar viendo como malo aquello que Dios estableció como bueno. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 nos recuerda que dice, no os conforméis a este siglo. Pablo está hablando a Roma, a los romanos, pero Pablo nos está hablando hoy en día vigente. Roma es el mundo allá afuera. Roma no ha dejado de existir. Todavía seguimos en el sistema romano. Hermanos, ¿quieren que les diga cómo seguimos en el sistema romano?
¿Sabe lo que decían los romanos? Necesitas tener dos cosas para tener entretenido el pueblo: pan y sed. ¿Quién dijo sed? Pan y sed. Ahorita aquí los Hurricanes están invirtiendo $300 millones. ¿Ustedes creen que ellos invierten $300 millones? Eso es para tener al pueblo entretenido. Pan y sed. Ahí está lo que para tenerlo entretenido. Hermano, se mantiene exactamente igual, porque los trucos de Satanás no dejan de ser. No dejan de ser. El proceso de Dios también cambia nuestra manera de pensar. El mundo quiere enseñarte cómo llegar rápido, pero Dios quiere enseñarte quién debes ser cuando tú llegues a ese lugar. Y eso se llama identidad. Hermanos, voy a estar hablando de un personaje que es José. Creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien la historia de José. Y la historia de José es algo que nosotros debemos inspirarnos para aprender de lo que Dios, cómo lo usó y todo el proceso que llevó José. El sueño llegó antes que la preparación. José tuvo revelación, José tuvo un sueño, era pequeño. Dios se reveló. Y quiero que abran su Biblia en Génesis capítulo 37, versos 5 al 7. Dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Había celo de sus hermanos, que él era el último para con José. Y cuando él comparte con felicidad y con tranquilidad con sus hermanos, los hermanos todavía le odian más. Y él les dijo, oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Hermano, José tenía aproximadamente 17 años, se dice, no hay una seguridad, cuando él tuvo la revelación y los sueños. Dios le mostró algo que estaba por venir. Pero no le mostró todo lo que sucedería entre el sueño y el cumplimiento. Porque donde Dios te revela, Dios sabe a dónde tú quieres llevar. ¿Quién está consciente de eso? Yo sé a dónde Dios me quiere llevar. Dios quiere que sea yo una persona íntegra en Él. Una persona que pueda respetarlo, que sea humilde, una persona que pueda humillarme ante Él, pero todo tiene un proceso. Él no te va a decir, no, Miguel, vas a pasar por esta necesidad, vas a pasar por este problema, vas a pasar por aquí, vas a pasar por allá. ¿Saben por qué? Porque entonces nosotros renunciaríamos. Lo mismo sucedió con Jesús. Pero no le mostró todo lo que sucedería entre el sueño y el cumplimiento. Se vio los manojos inclinándose, pero no vio el pozo. ¿A dónde fue que lo primero que hicieron los hermanos? Lo tiraron al pozo. ¿Sí o no? Porque intentaron contra su vida. Y de paso el pozo no tenía ni agua. O sea que literalmente ellos lo arrojaron. José no vio la autoridad, José no vio esclavitud, vio exaltación, no vio falsa acusación, vio un futuro grande, no vio la cárcel. Y muchas veces Dios trabaja de esa manera. Nos muestra suficiente para que tengamos fe, pero no nos muestra cada etapa que Él quiere trabajar contigo. Punto número 1, Dios puede mostrarte el destino antes de mostrarte el proceso. José recibió el sueño siendo joven, tenía una palabra, tenía una visión, tenía algo que Dios le había mostrado, pero todavía no tenía el carácter, no tenía la experiencia ni la madurez necesaria para poder ser el administrador de Egipto. José tenía 17 años. Pero ya Dios lo tenía, un plan
para Él. Dios tiene un plan grande para ti, para tu vida. Pero es el plan de Dios, no es tu plan. ¿Estamos aquí, iglesia? Es el plan de Dios. Dios lo iba a poner en el lugar más alto que existía en ese lugar. Pero para llegar a ese lugar hay un proceso. ¿Pero por qué es el proceso, pastor? ¿Pero por qué el proceso? Hermano, el proceso nos prepara. El proceso nos moldea. Porque estuvimos preparados en un principio, hermano. Nosotros no necesitábamos proceso al principio. Todo estaba hecho, todo estaba dado. Nosotros no necesitábamos proceso, nosotros tenemos una comunión con Dios, pero desafortunadamente desobedecimos. Pero aquí encontramos la verdad. Recibir una palabra de Dios no significa estar preparado para su cumplimiento. ¿Cuántas palabras nosotros no sabemos? ¿Cuántas palabras no recibimos? ¿Pero estás preparado? ¿Preparado para coger la palabra y decir, la voy a hacer real en mi vida? ¿O solamente cuando me conviene? ¿O la voy a dejar allí escondida? Podemos tener un llamado y todavía necesitar formación. Podemos tener dones y todavía necesitar carácter. Podemos tener visión y todavía necesitar paciencia. Podemos tener sueños y todavía necesitar humildad. José tenía el sueño, pero todavía necesitaba un proceso. Aquí también debemos entender algo muy importante, hermanos. No todo sueño viene de Dios. A veces el mundo nos enseña a perseguir sueños, pero como creyente, la pregunta debe ser, ¿este sueño viene de mí o viene de Dios? ¿Vamos aquí, iglesia? Todo tiene que ser discernido por el Espíritu Santo. Todo tiene que ser discernido por Dios. Pero para eso hay algo que Dios menciona mucho, y lo mencionamos en Santiago, que dice es paciencia. Debemos ser pacientes. La oración no debe ser solamente, Señor, bendice mis planes. Debe ser, Señor, muéstrame los planes que tienes para mi vida. Porque puede llegar muy lejos, aún sin llegar sin lo que Dios te mostró o te enseñó. Pero siempre van a haber obstáculos. Cuando no es de Dios, hermanos, el problema se va a presentar más adelante. Dios había puesto algo en quien en José, pero incluso un sueño dado por Dios necesita un proceso mucho más allá. La pregunta no solamente es ¿qué me prometió Dios? También debemos preguntar ¿en quién necesito convertirme para sostener aquello que Dios quiere mostrar? Hermano, estamos llenos de parábolas. Jesús nos enseñó muchas parábolas. Y una de las parábolas de los talentos. Dios te da, hermano. Dios nos dio talentos y dones. Y aún si no tienes los dones, los puedes pedir. Pero los tienes que poner en función. El Señor nos bendice todos los días, hermano. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor para ponerlo en práctica. Punto número 2, el proceso revela lo que todavía necesita ser transformado. Ahí en Génesis capítulo 37, versos 23 y 24, dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua. Por la mañana José era el hijo favorito. Tenía túnica, tenía sueño, tenía familia, y horas después dejaba de su esposa. ¿Alguien ha pasado eso? Todos estamos bien, todos estamos muy tranquilos y de pronto guacatán. Y después fue vendido como esclavo. Y aquí es donde aparecen las preguntas. Si Dios me dio un sueño,
si yo he sido fiel, ¿qué hago en esta cosa? ¿Cuántos se han preguntado eso? Señor, ¿qué pasó? Si soy fiel, oro, hago, quita, y supuestamente, y nosotros creamos un concepto de nosotros mismos, y nosotros mismos pensamos que tenemos una excelente relación con el Señor por las cosas que hacemos o pensamos. Hermano, el Señor siempre está en constante proceso con nosotros, pero si no lo sabemos. Así que si usted piensa que Dios terminó con su proceso, está equivocado. De pronto cayó en un pozo. Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué sucedió? Muchas veces interpretamos las circunstancias como evidencia de la presencia o ausencia de Dios. O entonces, ¿qué pasó? O se pudo haber pensado, el Señor está conmigo. ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? Caemos, tenemos problemas. ¿Qué viene? Viene la duda. ¿Qué estoy diciendo? El Señor no está conmigo. Y de ahí vienen muchos pensamientos que van a tratar de trabajar con tu identidad. Y te vas a pensar, si todo estaba bien, Dios está conmigo. ¿Dónde está Dios? Pero cuando José llegó a Egipto, encontró esta frase, y eso es Génesis capítulo 39, verso 2. Allí mismo, y sigamos adelante. Mas Jehová estaba con José. Escuchen esto. Dios siempre va a estar allí. ¿Cuántos dudan en eso? Hermanos, haga o no haga su voluntad con el Señor, Dios está allí. Dios está en todo lugar. Dios está en todo momento. Dios sabe lo que está pasando. Así que si usted por algún momento piensa que está solo y que Dios se olvidó de usted y que Dios no está por todo aquello, por todo lo que usted hizo, porque lo que primero que va a venir a su vida va a venir es condenación, va a venir culpa, van a venir muchas mentiras de Satanás que va a tratar de distraerte, de confundirte. Hermano, todo eso es mentira. Dios está aquí. Dios está en el asunto. Y Él jamás, hermanos, son promesas. Él dice que Él siempre estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque nos ama sobre todas las cosas. Lo que Él no le agrada es el pecado. Por eso es que nos dice, venga. Hermano, Pablo no nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay situaciones que van a pasar que de pronto no están en el camino supuestamente para ti. Pero esas situaciones lo que determinan es si tú vas a seguir adelante o vas a quedarte disparado. Si tomas la determinación de seguir adelante, quiere decir que vas a crecer. ¿Sí o no? Porque vas a superar los obstáculos. La presencia del problema no significa la ausencia de Dios. Puedes estar atravesando una temporada muy difícil y Dios siempre va a estar caminando contigo. Puedes estar confundidos y Dios sigue estando contigo. Puedes encontrarte en un lugar donde nunca escogiste, pero Dios está. El proceso, hermano, revela cosas que la comodidad nunca te va a ayudar. Es fácil decir, confío en Dios, pero cuando vienen los problemas, ay. Pero ¿qué sucede cuando no entendemos? ¿Qué sucede cuando no sabemos? ¿Qué sucede cuando nuestra fe cae en la duda? Hermano, el proceso, una de las cosas principales que hace el proceso y determina el proceso para nuestra vida, el proceso de Dios, no cualquier proceso. El proceso te va a empezar a revelar las cosas que necesitas conocer. El proceso difícil no va a aparecer cuando todo te va muy bien. Porque cuando estamos todos, nos va todo muy bien y color de rosa, no vamos a pensar en nada, vamos a estar tranquilos.
Cuando viene el problema es cuando somos probados. El proceso puede revelarte orgullo, impaciencia, temor, resentimiento, dependencia de personas, necesidad de aprobación, falta de perdón, incluso el control. Y Dios no revela estas cosas para destruirnos, las revela porque quiere transformarte. ¿Cuántos dicen amén? El proceso no solamente cambia tus circunstancias, hermano. El proceso revela verdaderamente lo que hay en tu corazón. Y la palabra de Dios nos dice cuán engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Punto número 3. Lo que parece retraso puede ser una preparación. O se pasa del pozo a casa de Potifar, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen la historia? Lo sacaron del pozo, pero era esclavo. Y llegó y lo compraron. Hermano, porque muchas veces cuando uno dice, pero ven acá, ¿y hasta cuándo van a suceder las cosas? ¿A usted le ha pasado, sí o no? Y es una detrás de la otra. Y siguen y no paran. Yo les digo honestamente, en mi vida personal son más malas las cosas que las buenas. ¿Estamos aquí? Yo hablo de mi vida personal. Pero es como yo voy a tomar las cosas. Es más, hace poco yo vengo lidiando con una construcción por un tiempo que jamás esperé. Y cuando finalmente ya todo estaba listo, es más, les voy a contar. Llegó el inspector, lo vio todo bien, ya me faltaba era la última aprobación de la ciudad, donde te dan un certificado de occupancia, en inglés. Y llegó el inspector y no era el inspector que nos había tocado anteriormente. Cada inspector tiene su manera de ver las cosas y cada uno señala las cosas diferentes. Entonces yo le dije, mira, el inspector anterior lo que me dijo que certificara era esto y esto. Es más, el inspector anterior me dijo a mí, para hacerte la historia más fácil todavía, me dijo, haz las cosas, mándame las fotos y yo te autorizo con eso. ¿Sí? Pues yo hice todo y le mandé a la foto. Me dijo, sácala de esto. Y dije, ya eso está hecho, ya terminado. Esto estoy hablando sin contarle un sinnúmero interminable de cosas. Ya dije, Señor, ya finalmente, ya, bendito sea Dios. Pues viene este inspector, le enseño las cosas, me dice, no, todo está bien, oye, se fue, ya te voy a dar. Pues no pasaron 2 minutos y regresé. Y me dijo, esta cosa eres de él. Me dijo, esto no aparece en los planos. Entonces ahora tienen que hacer aquí, allá, por ejemplo, acá. Hermano, estas cosas se dicen fáciles, pero son situaciones que suceden en la vida. A veces nosotros queremos los procesos rápidos. Yo era para que hubiera salido corriendo con un cohete. ¿Usted nunca ha visto la propaganda de Southwest? Y se quiere salir volando. Quiere salir volando. Porque ya yo dije, Señor, finalmente ya, hasta que al fin, los míos, como me has enseñado en esta casa. Entonces, me tocan 2 opciones. Enojarme, echar chispa, lo puedes hacer, pero ¿qué vas a resolver? ¿Qué vamos a resolver? Entonces, ¿qué sucede cuando uno se enoja? Dice, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Dios no te está diciendo, no te enojes, tú no eres perfecto. Es más, Dios se enojó. ¿Cuántas veces no se enojó con un predicador? ¿Cuántas veces? Es más, le dijo a Moisés, ¿sabes qué? De ahí no voy a lidiar más con él. ¿Sabes qué? Hazte un lado porque los voy a desaparecer. Ya, hasta aquí, ya. Ni una cana más. Hasta el mismo Dios. Entonces me toca a mí decir, o resuelvo el problema o me quedo enganchado con ese problema.
Y solo Dios sabe hasta dónde va a llegar. Es como nosotros vamos a comparar. Señor, este es tu problema. Enséñame cómo manejar. Enséñame qué es lo que tengo que hacer. Enséñame y transfórmame qué es lo que tengo que aprender. Porque todos son procesos para seguir adelante. Pues eso es lo que hace Dios. Génesis, después de una falsa acusación, terminó en prisión, hermano. José sale del pozo, se lo llevan, lo venden, Potifar lo recibe. Y ahí mismo Génesis 39, 20 y 26, tomó su alma José y lo puso en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Eso fue después que fue tentado, que la mujer quiso acostarse con él. Se le insinuó, el hombre salió corriendo, fue acusado injustamente y fue llevado a la cárcel. Otra vez, Jehová estaba con ¿quién? Con José. Estaba en casa de Potifar, pero Jehová estaba allí, en prisión, pero Dios estaba allí, en palacio, pero Dios estaba allí con él. Dios comenzó a estar con José cuando llegó al palacio. No, Él comenzó desde el principio, desde que creó a José. Él no jamás se apartó de él. En la prisión estuvo por mucho tiempo, se le levantaron los falsos. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos restaurados. Cuando seas restaurado, hermano, incluso estando en la cárcel, en Génesis 40-23, que lo buscan, sino, y el jefe de los coperos no se acordó de José. Resulta ser que él, estando en la cárcel, estando allí, vino sueños al faraón. Y él fue quien lo reveló. Incluso le pidió a los coperos que iban a estar delante del faraón: oye, no se olviden de mí. Había hecho amistades con todos, no solamente no fue su familia, incluso la gente más cercana que estaba con él. Lo rechazaron, se olvidaron completamente de él. Hermano, ¿sabe qué tiempo demoró cuando les dijo al copero y a los otros el sueño que Faraón había tenido y ellos se le presentaron a Faraón y le dieron el sueño? Pasaron 2 años más. 2 años más que José tuvo que esperar. Desde la perspectiva de José parecía una demora. Desde la perspectiva de Dios, todavía no era el momento. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando pasen las situaciones, que necesito aprender más, Señor. Necesito más. No es el momento adecuado. Porque si el copero hubiera sacado a José inmediatamente, quizás José habría salido de la cárcel y jamás hubiera estado en palacio. Hermano, las cosas de Dios son perfectas. No sé si usted entiende eso. Pero los tiempos de Dios, los días de Dios, las decisiones de Dios y lo que sucede en nuestras vidas son perfectas cuando nos alineamos a Él. Y a veces no nos van a hacer sentido. ¿O acaso usted cree que yo en mi vida pensé ser pastor? Yo en mi vida hubiera querido de todo menos ser pastor. Eso jamás en mi vida me había pasado. En mi cabeza. Jamás. Escuchen, yo puedo volver a nacer. Y jamás hubiera pensado ser pastor. Menos haber crecido en un lugar donde yo crecí, que es ateo. Con un abuelo ateo, con mi abuela supuestamente católica romana, pero nunca fue a la iglesia. Tenía una santa allí, también hacían brujería, yo tuve parte de eso. Pero yo no creía prácticamente. Un sistema que te enseña a ser ateo, un sistema que te dice que todo eso es una mentira. Pero Dios tiene un proceso para mí. Dios tiene un propósito para mí. Llegar a donde yo he llegado no ha sido fácil. Pero todavía me falta. Todavía estoy en proceso. Pero yo sé que el proceso de Dios es el mejor que tengo para mi vida. Por eso la frase clave es: no todo retraso significa que Dios dijo que no. Muchas veces significa que todavía no estás listo para lo que Dios tiene para ti. Y aquí entra el tema de la prisa. La prisa quiere sacarnos rápido, pero Dios quiere formarnos correctamente. La cultura te dice: muévete, resuélvele, no esperes, pero Dios te dice: espera en mí. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas
en Jehová. El tiempo de formación de José, hermanos, desde los 17, ¿sabe qué edad tenía cuando se presentó a Faraón? 30 años. 30 años. Génesis 41-46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 13 años de proceso. 13 años entre el sueño y la posición. 13 años entre lo que Dios mostró y lo que finalmente ocurrió. Nosotros podemos leer Génesis y pasar rápidamente del 37 al 41, pero José tuvo que vivir día a día, noche a noche, cada decepción, cada momento de incertidumbre, cada temporada de espera. La Biblia no permite pasar una página, ni una palabra. Eso es lo que Dios quiere. Punto número 4, con esto termino. Dios prepara tu carácter para que puedas sostener lo que viene para ti. Hermano, finalmente Faraón tiene un sueño. Nadie lo podía interpretar. El copero yo lo había dejado regado. Se presenta delante de Faraón porque él trae el sueño. Dios le da la revelación. Pero Dios, lo más hermoso de todo, hermanos, es que Dios se mantuvo con él. Dios estuvo con él. Fíjense, miren todo lo que sucedió con José. Su papá tenía adoración con él. ¿Sí? Tenía adoración con José. Por eso que le hace la muerte. ¿Ya? Pero tenía a sus hermanos que le estaban haciendo bullying todos los días. Todos los días le estaban haciendo bullying. O sea que José, desde el principio no la tuvo fácil. Pero Dios no está mirando lo exterior, Dios está mirando lo interior. Dios estaba mirando que un José que sí podía llegar sin ningún problema y pasar todos los procesos al lugar que él tenía preparado para él. Que no iba a ser fácil, no iba a ser fácil. Ningún personaje que Dios ha usado en la Biblia ha sido todo de la noche a la mañana. Estamos hablando de Moisés. ¿Cuánto tiempo tuvo Moisés en el desierto? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Jesús para comenzar su ministerio? Miramos todos los personajes. Un David. ¿Qué tiempo tuvo que esperar David desde que fue coronado? ¿Fue coronado o no fue coronado? ¿Fue escogido o no fue escogido? Tuvo que esperar. David tuvo que esperar. Hermano, el proceso que David tuvo que esperar no fue fácil. Porque no solamente fue coronado en ese momento, sino causó problemas con Saúl, porque Saúl dijo, ¿cómo? No, yo me lo llevo antes que. ¿Acaso David la pasó muy bien en el proceso? ¿Qué sucedió con David? Dios lo usó. Hermanos, escuchen esto. Y el enemigo nos da donde más nos duele. ¿A quién enfrentó David? ¿A quién enfrentó? A Goliat. Y se lo echó al pecho, ¿sí? Sin miedo, sin temor. ¿Sí? ¿Y cómo cayó David? Así. Cayó David. Porque muchas veces podemos contra tremendas batallas, pero el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso significa que no puedes confiar en ti. Hay que confiar en Dios. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Ah? Con todo el mundo, vamos, me lo llevo a 15. ¿Y cómo cayó? ¡Ja! Cayó redondito. ¿Sí o no? Y así estamos llenos de personas. Elías. ¿Acaso Elías no es un hombre profeta?
¿Qué le pasó a Elías? ¿A quién le tenía miedo? A una mujer. Jezabel. A huir, a correr. ¿Sabes qué es esto? Que nosotros no nos podemos confiar en nuestra propia fortaleza. Porque muchas veces pensamos que yo tengo una relación con ese mira, oye, ese globo te lo infla Satanás, pero bien inflado, dale, para arriba. Y cuando menos, aterrizas más rápido que... Por eso Dios quiere, cuando te va a poner en ese lugar, quiere prepararte bien. Eso no quiere decir que no vas a cometer errores. Eso no quiere decir que no vas a fallar. No, si vas a fallar, vas a cometer errores, pero te vas a levantar bien y te vas a sacudir y vas a decir, yo voy a seguir adelante porque el Señor viene conmigo. Y esto a mí me va a enseñar y voy a aprender de esta situación para no volver a caer en lo mismo. Eso no quiere decir que no se van a levantar gigantes mucho más grandes. Claro que sí. Escuchen bien, hermanos. Satanás, cuando uno piensa que ya la tiene librada y Satanás se va y no puede contigo resistir al diablo, no luchar contra él, es resistir al diablo y él se va. Es como lo dice la palabra, el atar al hombre fuerte y echarlo fuera. Pero mira, Satanás mira, dando vueltas. Y entonces cuando veo un espacio pequeñito, él no ataca en ese momento. Él dice, se va y busca 7 peores. Porque él no va a decir, no, a Miquel, a él. No, este no se me va a estar. Voy a buscar refuerzo. Por eso la palabra de Dios dice que cuesta más trabajo volver a él cuando ya conoce. Es mejor no haber conocido. Porque Satanás va a venir con todo para que tú no vuelvas a Dios. Hermano, cuesta otra vez volver a darle como que a la rueda, cuesta. Y es por eso mismo, porque Satanás no va a venir con un demonio, con 2, con 3, con 4, no, va a venir con legiones. Va a venir con todo, porque Él te quiere tener bajo sus pies. Ahí en Génesis 41, 39, 43, y dijo Faraón José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Escuchen esto. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? No busques, busca. ¿Sí o no? ¿Qué dice Dios? Abre, busca un lugarcito donde tú puedas estar tranquilo. Tú y Dios, en lo oculto, donde nadie te vea. El que te hace poner por arriba es Dios, no eres tú. Él es el que te da la gracia, el que te da el favor sobre todo el mundo. Eso pasó con José. Pero para llegar ahí tuvo que pasar todo ese proceso que nosotros muchas veces no. Escuchen esto. Dice, tú estarás sobre mi casa. Faraón le estaba diciendo, tú tienes, y al que tú le sirves, autoridad sobre todo. Le estaba dando el lugar a Dios. Eso es lo que hace Dios. Dice, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. En un día, José pasó de prisión a palacio. La promoción fue rápida, pero la preparación no. Estamos aquí, iglesia. Porque muchas veces, ay Dios mío, pero Señor, esto me va a tomar. Y Señor, pero y tanto tengo que esperar. Y es una protestadera, y es una reclamación, y es una lloradera. Hermano, de ahí no va a salir. De ahí se va a quedar llorando, protestándose. Hermanos, de eso se sobra el mundo de afuera. De cosas negativas, y que sí, que acá y por allá, y todo es negativo, y que no puedo, y que mira, que si estoy, que me pasa.
levántate y sacúdete. Sacúdete. Mantente firme. No es el hombre, no es el que dice, no que si el presidente, no que si el sistema, no que si los demócratas, no que si los republicanos, no que si no sé quién. No, hermano, esto no es de nadie, ni del sistema, ni del presidente, esto se trata de Dios. Si Dios está contigo, estés en la China, en la Conchinchina, donde quiera que estés, el Señor va a proveer, va a estar contigo, va a caminar contigo, va a poner favor, va a estar allí contigo luchando la batalla. No importa donde estés, en cualquier situación que estés. El que hace la obra es Él. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Él, no en el hombre. Por eso la promoción, sí, rápido, queremos promoción rápida. Oh, yo sí, yo quiero estar aquí. Hermano, pase el proceso correcto. Dios quiere, Dios puede cambiar una circunstancia rápida. Hermano, así, mira. Pero quizás lleva años trabajando en tu corazón, hermano. José ahora tenía que administrar una crisis nacional. Tenía que organizar alimentos, dirigir personas, administrar recursos, manejar autoridades. Imagínate, esa posición fue dada de así de la noche a la mañana. O sea, no es que, cogí la posición y esto se me hizo fácil. ¿Y qué fue lo que pasó con José? ¿Acaso no tuvo problemas? ¿Acaso Dios lo abandonó cuando tomó la posición? No lo abandonó. ¿Qué le reveló Dios? ¿Qué le reveló Dios? ¿Cuántas vacas? ¿Quién hace eso? Dios. Me reveló, oye, vienen 7 vacas gordas y flacas. ¿Quién puede dar la interpretación de eso? De 7 vacas. Señor, tú quieres que compre 7 gordas y 7 vacas. Porque eso es lo que pasa. Dios nos habla, pero si no hay esa conexión, podemos interpretar lo que nos dé la gana. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso es la cosa. Señor, ¿qué quieres decir tú con esas 7 vacas? Compre 7 vacas. Una finca ahora. Una finca. ¿Y dónde voy a comprar una finca? Me voy a ir a comprar 7 vacas. Pero tiene que ser 7 gotas y 7 flacas. ¿Y ahora qué voy a hacer con esa vaca? No, era lo que estaba por venir. 7 años buenos. Almacena, prepárate porque van a venir 7 años que no va a venir nada. ¿Y sucedió o no sucedió? ¿Y qué pasó cuando vinieron las vacas flacas? Solo Egipto era el único que tenía esa abundancia. Y ellos le dieron a naciones, que ahí es donde él tiene el encuentro con quién. Su familia. Porque vinieron de allá porque no había, mira, nananita 3 familias. No había nada. Y las naciones fueron ¿a dónde? Ahora mi pregunta es, Dios fue exaltado entre todas las mujeres. Es que Dios estaba, Él es maravilloso. Dios usó al mismo faraón, al mismo Egipto para que su nombre fuera exaltado. Porque solo Él lo pudo hacer. Dios busca la fidelidad antes que el favor, la humildad antes que autoridad, paciencia antes que promesa, porque Dios sabe que no solamente necesitas llegar, necesitas permanecer cuando llegues. No es llegar a la meta. Llegar a la meta muchas veces toma tiempo, hay proceso, pero llegaste a la meta, pero mantenerte es lo que cuesta. El proceso y el fuego. Hay temporadas en las que el proceso se siente como si fuera un fuego, hermano. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Va diciendo, hay más pruebas, manténgase firmes, y te mantienes firme, Dios estará contigo. El fuego prueba el oro, no porque el oro tenga valor, es precisamente porque tiene valor, y Dios permite que nuestra fe
sea siempre probado. Hermanos, quiero que damos con Isaías 43, lo voy a buscar aquí. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 43? Un momento, sean pacientes conmigo. De la tecnología tenemos una muy buena. Aquí está. Un momento. Isaías 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Cuántas veces Dios te dice no temas? Búsquenlo en la Biblia. Siempre dice, no temas, porque yo te redimí. Hermanos, ¿cuántos no hemos sido redimidos? Redimidos por la sangre de Cristo. Yo te redimí, Dios te redimió. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vuelve a decir, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detenga. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, son promesas de Dios. Son promesas de Dios. Fíjense que estas promesas de Dios tienen que ver incluso hasta el principio. Porque no solamente Él te va a bendecir, no solamente te está diciendo, vas a pasar necesidades, vas a pasar por, mira, lo más difícil. Dice, es más, su palabra dice que Él no te va a dar más de lo que puedas aguantar. Así que si en algún momento tú dices, que ya no puedo más, Señor, ya, no, eso es una mentira. Eso es mentira de Satanás. Tú sí puedes. Dios no te va a dar más. Dios está contigo y bendice. No solamente te bendice, camina contigo. Él bendice tus generaciones. ¿En dónde está eso en la palabra de Dios? En los mandamientos. Cuando tú le dices, vamos, no hagas imagen ni semejanza en ningún lado. Usted, pastor, pero nosotros sí. Aquí ponemos el trabajo, ponemos la televisión antes que Dios, son imágenes. Ponemos muchas cosas antes que Dios y el Señor te dice, no lo hagas. Yo soy tu Dios, que solo merece honra. Dice, si no, yo visitaré la maldad de tercera y cuarta generación. Pero aquellos que me honran, ¿qué dice? Ahí está la promesa. En Isaías otra vez. No solo te bendice a ti, bendice tu vientre, bendice tus generaciones, bendice todo lo que tú haces, todo lo que emprendas, te lo bendice. Y ese es al Dios que nosotros le servimos. Él te dice, cuando pases, pero todavía dice, yo estaré contigo. El fuego no siempre viene para destruir, viene para purificar. A veces viene para fortalecer. A veces viene para quitar todo lo que nos está acompañando, lo que nos arrastra, lo que no te deja, que lo quita. Y esa es la clave principal. El fuego no siempre viene para consumirte, hermanos. A veces viene para prepararte. Y con esto cierro y quiero que se pongan de pie. Tal vez hoy estás viviendo tu Génesis 37 como José.
Tienes una palabra, tienes una promesa, pero no entiendes lo que está ocurriendo hoy en tu vida. Tal vez estás en el pozo, tal vez estás en una temporada que sientes injusticia, tal vez estás esperando, tal vez ayudaste a alguien y esa persona se olvidó de ti. Tal vez han pasado años y te preguntas, Dios, ¿cuándo me vas a sacar? Pero quizás Dios quiere cambiar la pregunta en vez de decir, ¿cuándo me vas a sacar? La pregunta debería ser, ¿qué estás formando en mí mientras estoy aquí? Señor, ¿qué estás cambiando mientras estoy en este proceso? Padre, ¿qué me estás enseñando a mí? No es que, Señor, no me voy a quejar, Padre, pero ¿por qué permites esto, Señor? Pero ¿por qué no llores? Pregúntale a Dios qué quieres que Él cambie sobre ti. Y tampoco podemos preguntando por qué tardas tanto, sino tienes que decir por qué es lo que necesito aprender más para poder llegar al lugar que tú tienes para mí. Tampoco podemos decir, Señor, no permitas esto, porque entonces no vamos a crecer. Simplemente tenemos que decir, ¿cómo quieres usar esto para transformarme? Dios está haciendo un llamado. Y el llamado muchas veces lo negamos porque pensamos que tenemos que estar preparados. Dios no quiere que estés preparado. Él te quiere preparar para lo que tiene para ti. José necesitó cada etapa. El pozo no fue el destino. Potifar no fue el destino. La prisión no fue el destino. Pero cada etapa fue parte del camino. Quizás donde estás ahora tampoco es tu destino, pero puede ser tu escuela. No desprecies una temporada solamente porque no parece la promesa. Dios puede utilizar lugares temporales para producir cambios permanentes en tu vida. José tenía 17 años cuando recibió el sueño. Tenía 30 años cuando se presentó al faraón. 13 años la que pudo preguntarse muchas veces, Padre, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde están tus promesas? El pozo no pudo cancelar el propósito, la traición no pudo cancelar el propósito, la esclavitud no pudo cancelar el propósito, la falta de acusación no pudo cancelar el propósito, la prisión no pudo cancelar el propósito, los años de espera no pudieron cancelar el propósito, porque cuando Dios tiene un propósito, puede usar incluso aquello que parecía estar alejándote para prepararte